Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. A todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, hoy iniciamos un nuevo programa aquí en nuestra página oficial Candiré Noticias con el espacio de lucha democrática. Yo soy Soraya Durán y estaré con ustedes 60 minutos con un tema de mucha importancia para todo el país. Salimos en vivo y en directo a través de la página oficial Candiré Noticias. Todos los domingos a partir de las 8 de la noche, sigue y comparte toda nuestra información y contenido a través de la página Candiré Noticias. Nuestro compromiso es acompañarte todos los domingos construyendo un tema de diálogo de mucha importancia para todo el país. El día de hoy hablaremos diferentes temas de diálogo. En especial, después que termina una semana larga acá en Bolivia, tenemos 3 puntos importantes que tocar. La postergación de las elecciones generales el 6 de septiembre, que se postergan para un 18 de octubre. El segundo punto sería el Tribunal Supremo Electoral, el aval de la Asamblea Legislativa para postergar la dicha fecha. Los sectores sociales como la COP, los dirigentes del Trópico de Cochabamba rechazan la postergación de las elecciones generales el 2020. Bien, ahora para conversar tenemos como invitados los siguientes panelistas. Tenemos la presentación, vamos a dar la bienvenida a Adolfo Apodaca, que él sería candidato a diputado plurinominal, el primer candidato plurinominal, que sería por el Frente para la Victoria por Santa Cruz. Luego tenemos a Reinaldo Ezequiel, que es candidato a diputado por la circunscripción 46, que corresponde al Movimiento al Socialismo, más IPCP. Bien, para comenzar hoy el tema de diálogo, vamos a recapitular y exponer un pequeño resumen sobre el tema de lo que ha sucedido todo el transcurso de la semana aquí en Bolivia. Para un contexto actual, vamos a exponer lo siguiente. El Tribunal Supremo Electoral en Bolivia posterga las elecciones generales para el 18 de octubre del 2020. El Tribunal Supremo Electoral anuncia de manera oficial este jueves que se va a llevar a cabo ello. Bien, ahora el titular del Tribunal Supremo Electoral, que es el vocal Salvador Romero, precisa y dice que si es necesario a una segunda vuelta, van a colocar una fecha posterior, que sería el 29 de noviembre del presente año. El segundo elemento serían las reacciones políticas. Luis Arce Catacora califica de ilegal e inconstitucional la decisión del Tribunal Supremo Electoral para cambiar la fecha de los comicios electorales. Segundo elemento, la nueva fecha de elecciones generales definida por el Tribunal Supremo Electoral cayó bien a diferentes candidatos como ser Yanine Áñez, luego viene Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, pero no así a Luis Fernando Camacho, que es del Frente Creemos, ¿no? Que llamó niño y caprichoso al vocal Salvador Romero y al MAS. Él cree que la decisión rebasa las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, como tercer elemento, pese a la objeción de los vocales y el MAS, el vocal Romero dice que la nueva fecha de comicios no requiere aval legislativo. En esta carta que se pronunciaron aquellos vocales pidiendo ello, fueron 2 personas, y reitero en ello, fue el vocal Francisco Vargas y el otro sería Daniela Tawichi, para el conocimiento de todas las personas que nos ven y quieren un poquito saber lo que ha pasado el transcurso de la semana con respecto a las elecciones generales y al Tribunal Supremo Electoral. Para continuar el diálogo, hoy vamos a comenzar con las siguientes preguntas el día de hoy para poder definir algunos temas de importancia para la sociedad boliviana. Viendo que los sectores también, quiero recalcar, los sectores sociales también se han pronunciado, como la Central Obrera, con el ejecutivo Juan Carlos Guarachi, por un lado, y el otro ejecutivo que sería Leonardo Loza. Y también tenemos la intervención que se va a llevar a cabo por las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba si no se acata la fecha posterior que había emitido el Tribunal Supremo Electoral, que sería el 6 de septiembre del 2020. Para comenzar y recapitulando los temas anteriores que habíamos tocado, hoy hablaremos de la postergación de las elecciones generales el 6 de septiembre, que se postergan al 18 de octubre. Vamos a empezar con Adolfo Apodaca y vamos a darle la bienvenida a Adolfo. Adolfo, muy buenas noches. Adolfo. Querida Soraya, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, un saludo cordial también a mi estimado amigo, querido Ezequiel. Interesante la pregunta porque tenemos que entender
que el país hoy atraviesa una situación de crisis económica, social y política desgarradora. Esta situación no es posible mantenerla ni sostenerla y debemos de salir cuanto antes del peor gobierno de la historia democrática que ha tenido el país a la cabeza de esta señora que hoy, de una manera prepotente, soberbia, amenazadora, está llevando adelante un gobierno que lo único que ha hecho es traer mayor división y profundizar la crisis social del país. Por lo tanto, esta situación requiere de una salida que urge. Es innegable llevarla adelante este año 2020. No es factible bajo ninguna razón, bajo ningún precepto, ni jurídico, ni mucho menos social, continuar con un gobierno que lo único que está haciendo es prorrogarse con un interés, es beneficiarse del poder, dilapidar y destruir la economía del país, obviamente beneficiarse y beneficiar a sus grupos corporativos que ellos representan, que son minúsculos, por supuesto, para desangrar los recursos económicos. Cualquier excusa para este gobierno es suficiente para mantenerse en el poder. Y están manejando un discurso absolutamente mentiroso, dañino y engañoso, queriendo poner en un dilema que es inexistente la situación de la salud y la democracia. En este caso, nosotros consideramos que ambos son totalmente importantes, preponderantes hoy en día, y no son contradictorios ni opuestos. Al contrario, son necesarios para llevar adelante una salud política y social en el país y, por supuesto, una salud en el ámbito ya de la salubridad del país. ¿Qué es lo que queremos decir? Para un poquito redondear esto. Que para nosotros es fundamental que este gobierno, de una vez por todas, se vaya a su casa. Lo más probable es que cuando entre otro gobierno tenga que asumir juicios de responsabilidad, tenga que asumir toda el peso de la ley por la cantidad innumerable de violaciones a la Constitución, a las leyes y delitos cometidos, no solamente en corrupción, sino que también en la supresión de los derechos más importantes como la libertad de expresión, etc. Y por eso es que nosotros consideramos que la decisión que se tomó por el Tribunal Supremo Electoral es importante, es sensata, es correcta. Ahora, evidentemente esto requiere de una aprobación de la Asamblea Legislativa. Tenemos que ser conscientes de que existe un Estado de Derecho, de que existe institucionalidad, o por lo menos debería de existir, ya que a este gobierno le vale un comino la institucionalidad y las leyes, pero debemos de ser los bolivianos los que pidamos que esto se respete. El Tribunal Supremo Electoral, creo que a través de una resolución ha tomado una posición de una fecha específica. Particularmente consideramos que es correcto que se haya pospuesto y que se haya tomado el mes de octubre como un tiempo sensato para llevar adelante las elecciones. No puede pasar de esa fecha, de ninguna manera y bajo ningún motivo podría pasar de esa fecha. Este año 2020, constitucionalmente y a través de una resolución del Tribunal Constitucional, de una sentencia constitucional, tenemos el tiempo para que en el 2020 se tenga un gobierno elegido democráticamente. La Asamblea en este sentido va a tener un papel preponderante. Esperamos y creemos que la Asamblea va a tomar sensatamente esto y tendrá que tomar la decisión de corroborar a través de una ley lo que ya determinó el Tribunal Supremo Electoral. Lo que definitivamente no puede suceder es seguir en una susceptibilidad indefinida de un gobierno que no tiene un ápice de legitimidad, que lo único que lo sostiene a este nefasto gobierno que tenemos es las Fuerzas Armadas y la policía, y que lo único que lo sostiene es esta supuesta pandemia manipulada de manera
consciente y maliciosa y perversamente, atemorizando comunicacionalmente al pueblo con datos, con cifras que son totalmente desfasadas, totalmente manipuladas y podríamos incluso hasta decir atentatorias. Por eso es que entendemos la importancia de las elecciones hoy en nuestro país. Bien, vamos a continuar con el otro invitado del día de hoy en el programa de Lucha Democrática. Gracias por la intervención, Adolfo. Vamos a ir con Reinaldo Ezequiel, que él representa al Movimiento al Socialismo como candidato uninominal por la C46. ¿Cuál es la posición y el análisis sobre este tema del Tribunal Supremo Electoral respecto a la postergación de elecciones generales, estimado Ezequiel? En primer lugar, un saludo. Muchas gracias, Soraya, por haberme invitado a este programa. Un saludo a Podaca, un saludo. No, pues no, escucharle a Podaca pareciera, si la vamos a subir a las redes sociales, van a decir, Apodaca se ha vuelto masista. Masista. Con todo lo que dijo el estimado, es masista. Yo quiero reflejar eso, Soraya. Pasa que ese es el sentir de todo el pueblo boliviano. Cuando hablo de todo el pueblo boliviano, me refiero a esa persona que vive del día, a esa gente que lucha para llevar un plato de comida a su hogar, y ese es el sentir que lo ha dicho Apodaca, lo voy a decir yo, lo está diciendo el vecino y lo está diciendo toda Bolivia. No se trata, más allá de que yo sea del movimiento al socialismo, Apodaca sea de Frente para la Victoria, aquí hay una necesidad que ya lo dijo, y yo lo voy a volver a recalcar. Bolivia no tiene democracia. Desde el momento que este gobierno entra por la ventana al gobierno haciendo un golpe de Estado, no existe la democracia. Más aún para poner en claro que a este gobierno nadie lo ha elegido. Ni su mismo gabinete, ni sus mismos directores de las instituciones públicas no ha elegido a este gobierno. Este gobierno, cuando tumban a Evo Morales, se entra por la ventana, se autoproclama la señora Yanine Áñez y entran a asaltar el gobierno. Si hablamos de democracia en Bolivia, después de ese día no existe la democracia, no existe la libre expresión, porque aquel personaje, ya sea periodista, político, ciudadano de alguna organización social, hacen persecución política. Lo han hecho a un periodista de medios de comunicación. Incluso estábamos viendo una pena cómo la hacían llorar a una periodista mujer, armándole un caso fantasma para tratar de hacerle persecución política. Veíamos a muchos políticos, dirigentes sociales, presos políticos, vemos a muchos dirigentes de algunas organizaciones sociales también enjuiciados. ¿Qué significa eso? Que en Bolivia no existe Estado de Derecho. Desde el momento que metes, porque no te cae mal o porque simplemente eras de un partido que no era el tuyo, no podés meterlo preso. Eso se llama persecución política aquí y en la China. Respecto, Soraya, al tema de las elecciones, pues no, ese es el tema principal. Nosotros estamos decepcionados, pensábamos que el señor Romero iba a ser imparcial. Con estas actuaciones estamos viendo que este señor no nos garantiza unas elecciones transparentes. ¿Por qué le digo? Porque el señor Romero manda una carta al legislativo para que aprueben o para que le den el visto bueno para promulgar la fecha del 6 de septiembre. Pero muy rara esta maniobra que hacen el gobierno central, el gobierno de facto, como lo dijo mi estimado Apodaca, no quiere ir a elecciones, como muchos candidatos que están en la cola en las encuestas, se manifiestan en las redes, sale un candidato monasterio, como tuviera moral en los medios de comunicación, a pedir que se suspendan las elecciones y que el movimiento al socialismo no tiene que ir a las elecciones y demás. De la noche a la mañana el señor Romero, representante de la Corte Electoral, suspende las elecciones hasta nueva fecha. Sin importarle el legislativo, sin mandarle una carta, el señor dice que porque el pico más alto de la pandemia va a ser en esa fecha y lo suspende. Yo creo que
ha decepcionado el señor Romero, y lo vuelvo a decir, como candidato, yo no confío en el señor. ¿Por qué? Porque está demostrando parcialidad con el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez. Y yo le quiero decir así, Apodaca corre peligro los diferentes partidos. ¿Por qué les digo? Porque creo que la democracia parte desde la participación de usted que me está entrevistando, de yo le he entrevistado, del amigo Apodaca, de todos los que somos partícipes de opinar, de pedir un derecho, de decir nuestras voces. Eso se llama democracia, ¿no? La participación de todo el pueblo boliviano mediante el voto en las urnas. Entonces, yo no entiendo, todo el tiempo veo en los medios de comunicación hablar al señor Fernando Camacho que se baña de democracia. Veo ver a un señor Tuto Quiroga de misma manera, bañarse en democracia. Veo a un Carlos Mesa bañarse en democracia. La democracia es suspender unas elecciones para elegir constitucionalmente a nuestros nuevos representantes, a nuestros nuevos presidentes de nuestro Estado plurinacional. ¿Eso es democracia? Yo creo que no. Yo creo aquí, voy a compartir un poco que dijo el estimado Apodaca, donde lastimosamente están haciendo algo cruel con el pueblo boliviano, con el pueblo cruceño, con los 9 departamentos, en utilizar esta pandemia para perpetuarse, para seguir, vamos a decir la palabra que dijo un politólogo, para seguir asaltando el estado de todos los bolivianos. Para eso están prorrogándose, utilizando la pandemia en estos tiempos. Y la verdad es muy triste el abuso que está haciendo este gobierno. Y más allá, por acá, si podemos desglosar, imagínense un taxista, mi vecino sale el día de ayer a trabajarse, que no ha trabajado y tiene 5 hijos y les quitan el auto, su herramienta de trabajo. ¿Y saben qué? Más de Yapa le multan 2.000 bolivianos. Yo creo que aparte de no ayudar este gobierno a nuestra gente humilde que verdaderamente necesita para llevar el pan del día a su casa, más le tiran para su machetazo, para dejarlo muerto al pobre, ¿no? Me ha dado tristeza, impotencia ver cómo se lo han quitado el vehículo a una persona que se trabaja, a una persona que se busca el día para mantener a su familia. O sea, pero este gobierno ha tenido corruptos en Entel, ha tenido corruptos en yacimientos, se han robado los respiradores que ha podido salvar a un montón de gente en esta pandemia, se han robado descaradamente. ¿Y qué han querido hacer? Lavarse las manos. Y eso está muy mal. Yo creo Bien. que las elecciones, Soraya, tiene que llevarse el 6 de septiembre. Nada está dicho oficialmente. No ha salido ni en la Gaceta Oficial de la Corte aún. El legislativo está tomando medidas constitucionales y nosotros estamos esperando eso, Soraya. Una pregunta ahí respecto a lo que usted dice, que tiene que llevarse el 6 de septiembre, Reinaldo. Pero hemos visto en el transcurso de la semana que los sectores sociales como la COP y los sectores de la Federación del Trópico de Cochabamba también se están manifestando y dijeron que le iban a dar un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral. Respecto a eso, ¿qué nos puedes decir, Ezequiel? Mira, no, lo que quiere hacer el gobierno transitorio es echar la culpa de estas movilizaciones al MAS. Nosotros no tenemos que ver nada, pero volvemos a decir, ese es el sentir que tiene el pueblo boliviano, y no solamente la Central Obrera Departamental, no solamente las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, no solamente el Alto, no solamente La Paz, Potosí se ha levantado, los hermanos Poncho Rojos se han levantado los hermanos del Beni. Entonces, los 9 departamentos se están levantando. ¿Por qué? Porque ellos no están siendo atendidos con el tema de lo que ellos piden, con el tema de ayuda solidaria, ayuda de bioseguridad. A ellos no les han dado un paracetamol, un barbijo no les ha llegado al pueblo, pero todos los días vemos que llega ayudas internacionales, millonadas. ¿Y a dónde llegará, no? Entonces ese es el sentir, el pueblo boliviano quiere nuevos representantes, quiere nuevo presidente del Estado plurinacional. ¿Para qué? Para que recuperemos lo que dijo Apodaca, nuestra economía, nuestra dignidad, nuestra democracia, y sepamos llevar democráticamente y transparentemente el tema de la pandemia que está azotando a todo el pueblo boliviano. Bien, gracias por tu intervención, Reinaldo Ezequiel. Continuamos con Adolfo Apodaca. Adolfo Apodaca, recapitulando un poco,
Hace un momento yo me refería a dos vocales, ya, los dos vocales que fueron a entregar una carta a la Asamblea Legislativa era el vocal Francisco Vargas, tengo el nombre acá, y Daniela Tawichi. Esa carta se la dirigieron a la Asamblea pidiendo la postergación de las elecciones generales en base a una ley nacional y no hacia una simple resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué nos podés decir respecto a este contexto del transcurso de la semana que se ha venido pasando, ¿no? en toda Bolivia? Bien, primero es que la convocatoria necesariamente tiene que pasar por una ley. La ley es la que tendría que dar el respaldo jurídico para que esto suceda. La resolución que ha hecho el señor Salvador Romero no es suficiente para poder convocar a unas elecciones. Todo lo que ha sucedido desde el 11 de noviembre del 2019 ha llevado una serie de situaciones que se han denominado jurídicamente excepcionales, es decir, son por una cuestión de emergencia, una situación salida de la realidad jurídica, de la Constitución y de la institucionalidad, y entonces se tiene que respetar la institucionalidad, se tiene que encauzar otra vez al país. El país no puede vivir de excepciones, la excepción no puede ser la regla, la excepción es excepción, es decir, sucede por única vez porque pasó algo especial, pero nada más. Por lo tanto, la ley tiene que ser la norma que rija a un país. Eso se llama Estado de Derecho, eso se llama Estado de Derecho. Y también se llama institucionalidad cuando los poderes, o los órganos, como se llaman hoy en la Constitución, tienen independencia y no son sometidos, sujetos a direccionamientos externos. Eso se llama institucionalidad. Por lo tanto, cada uno de los órganos o poderes tienen sus atribuciones que están establecidas en la Constitución y se tiene que respetar. Lo que pasa aquí y lo que se tiene que terminar de una vez por todas en Bolivia es que debemos dejar de meter la mano como si esto se tratara de un, no sé, un kiosquito en la esquina o una sandwichería, ¿no? Y el pedido de mi sándwich es a como me guste a mí, a pedido del cliente, póngale dos rodajas de tomate. O sea, pareciera que fuera así porque escuchamos a ciertos sectores decir, le vamos a poner un parámetro, le vamos a poner un ultimátum a tal institución, o no, las elecciones no se tienen que llevar adelante porque me da la gana, porque yo soy el mandamás. Ahí escuchamos eso que dice el comité cívico, dice los representantes de no sé qué sectores. Entonces, el país no puede manejarse así. Eso solamente existe en un mundo salvaje, donde no hay ley, no hay orden, no hay nada. Y esto es un país, y por lo tanto tiene que haber institucionalidad. Y me permita, Adolfo. La Asamblea tiene, sí, Estado de Derecho. A nivel internacional, otros países han tenido o se han dado las elecciones generales y municipales, en Francia, Polonia. ¿Por qué en Bolivia no se puede dar unas elecciones claras, transparentes y contundentes con una fecha específica sin estar gastando el dinero innecesariamente? Porque es un recurso económico que también se destina al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? ¿Cuál sería tu análisis? A ver, interesante, ¿no? Yo he estado observando hay más de 30 países en todo el mundo que han llevado sus elecciones en plena pandemia. Corea del Sur ha sido el primer país, ni bien empezó la pandemia, a los pocos días, 20, 30 días, Corea hizo sus elecciones. En los momentos más difíciles, más catastróficos, digámoslo así, llevó adelante elecciones. Inclusive habían acá pseudoanalistas que decían, no, lo que pasa es que en Corea las elecciones fueron hechas digitalmente. Mentira, usted sube a internet, busca elecciones en Corea y va a ver un montón de fotos haciendo fila, poniendo su barbijo y cosas. El problema que quiero puntualizar es que solo en Bolivia lo he visto, porque hasta en los países más supuestamente antidemocráticos se manejó este tema específico de la salud de manera seria, de manera objetiva, de manera transparente.
con total conciencia de lo que está pasando, con datos correctos, con informes correctos, con total acuerdo de todos los actores políticos y sociales, porque es algo serio. Solamente en política se maneja protección de seguridad, ¿no? Por supuesto. Entonces, mire, el ejemplo más claro, Perú. En Perú las elecciones tienen que ser en junio del año 2021. Eso le corresponde constitucionalmente. Y el presidente Vizcarra, ya la gente estaba diciendo que por ahí no va a haber elecciones porque la pandemia está fuerte en Perú. Y el presidente Vizcarra ha dicho, yo no me voy a perpetuar y las elecciones se hacen cada 5 años y se respeta. Y voy a convocar, ya hizo la convocatoria para abril. No voy a mover la fecha porque no vamos a dejar por un tema excepcional algo que corresponde a un Estado de Derecho y a una institucionalidad. Entonces, pero acá en Bolivia no es esa la situación. Parece que para este gobierno es hasta que se invente la vacuna, hasta que todos los bolivianos estén vacunados, hasta que no haya ningún contagiado de coronavirus y entonces vamos a llamar a elecciones. Eso es arbitrario. Eso es simple manipulación. Es una vil forma de querer llevarnos a un gobierno que no tiene ni pie ni cabeza y que no está haciendo absolutamente nada por la salud, absolutamente nada. Lo único que ha demostrado es incapacidad, corrupción, violencia, persecución, todos los males. ¿Qué tanto se le criticó al MAS y a Evo Morales? Esto lo hicieron peor. No tienen nombre los que están ahora en el gobierno. Entonces, me llama a mí poderosamente la atención este tema porque quieren hacer creer y manipulan a los medios de comunicación. Hablaban de que los medios de comunicación estaban manipulados por el MAS, que no sé qué, y estos son igual y peor. Son peor porque están descaradamente, solamente se habla en los medios más importantes del país los temas que le interesan a ellos. Otros temas no los tocan. Entonces, en una situación como la que estamos, es preocupante tener un gobierno como el que tenemos. No puede continuar sin lugar a duda y necesitamos entender que la pandemia es una situación excepcional, dura, fuerte, pero debe de tener un orden, tomando todas las medidas y llevar adelante lo que constitucionalmente corresponde, que son las elecciones. Lo ha hecho España, donde ha habido los picos más altos. Lo ha hecho Italia, que ha sido por mucho tiempo el más severo golpeado. Lo está haciendo Estados Unidos, que es hoy el primero. Lo va a hacer Uruguay de aquí a poco tiempo. Lo han hecho los países más importantes y después un montón de otros países que no son muy reconocidos, pero están haciendo. Y decir de que va a haber ausentismo. Ya hubo una encuesta acá en Bolivia hace 2 días atrás. 70 y tantos % de la población dijo, si tenemos que llegar a elecciones, vamos a ir. Nuestro país es de vocación democrática. Es de vocación democrática. Lo que pasa es que hay actores que no les interesa eso. Y eso es la cabeza de este gobierno. Bien, vamos a hacer vamos a enviar un saludo especial para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a todos los seguidores que siguen el espacio y el programa de lucha democrática a través de la página oficial Candiré Noticias. Un saludo fraterno a todas las personas que nos ven. No se olviden darle like y compartir toda la programación y todos los programas que tenemos y todo el contenido en la página de Candiré Noticias. Bien, para continuar, después de la intervención de Adolfo Apodaca, que es el invitado de nosotros el día de hoy, ya con el tema de la postergación de las elecciones generales y movilización de los sectores sociales, que son 2 variables que han sucedido en el transcurso de esta semana. Bien, vamos a pedirle a Reinaldo Ezequiel que tal vez nos pueda dar un enfoque respecto a la postergación de la fecha de las elecciones. ¿Cuál sería la intención de fondo? ¿Qué se busca con este retraso? ¿Por qué quieren postergar la fecha de las elecciones? ¿Qué nos puedes decir, Reinaldo Ezequiel, respecto a esto? Una palabra decía, ¿no? Un analista, y la voy a resaltar hoy en esta gran entrevista. Pareciera que el gobierno tiene, o ya sabe que sus días están contados por tan mal manejo que ha hecho en nuestro Estado plurinacional, que pareciera que están aprovechando todo lo que puedan, porque pareciera que después de las elecciones nacionales
estas personas van a desaparecer. ¿Qué quiero decir? Viéndole el tema de las ayudas millonarias internacionales que llegaron a Bolivia, que nadie supo nada, viendo el tema de querer aprobar los préstamos del FMI, de los mecanismos internacionales que ofrecen, como el FMI y otros mecanismos internacionales, para prestar y endeudar a Bolivia. Ellos lo están haciendo. Y la pregunta de todo boliviano, de usted, ¿quiénes van a pagar esos préstamos de los mecanismos internacionales? Los bolivianos. Cuando yo nací, cuando el amigo Apodaca también, yo creo que estábamos niños, cuando uno preguntaba al padre, uno cuando nacía ya debía al Estado. Nacíamos con una deuda al Estado. Y lo mismo nos están llevando este gobierno, a ser unos deudores de otros países, como el FMI, de mecanismos internacionales, pero la plata no se está utilizando para los bolivianos. ¿Dónde se va tanta plata? Había otro caso que decía que este gobierno está buscándolo un año para buscarse, porque constitucionalmente está para buscarse un asilo político, ¿no? En otro país. Yo creo que hay mucho, ¿verdad? Hay mucho tema de mal manejo del Estado, mucha corrupción, y solamente la corrupción ha salido lo que han denunciado. ¿Qué será si llegamos a hacer una auditoría en todas las instituciones públicas del Estado, de los ministerios? Imagínense, ¿quién no vamos a pillar? Ya lo decían, renunció no hace poco el director de aduana. ¿Será que renunció por la pandemia, por su salud? ¿O porque no le brinque un montón de corrupción que está pasando en estos momentos en aduana? Entonces, yo creo que, dice, pues, ¿no? Cuando el barco se hunde, las ratas empiezan a correr, a saltar. Y eso es lo que está pasando. Este barco de este gobierno se está hundiendo y las ratas están saliendo por donde pueden. Entonces, lo único que está haciendo este gobierno es tratar de seguir en el gobierno para seguir asaltando las arcas o lo poco que hay en las arcas del Estado, ¿no? Y después salir del país, porque van a tener muchas cosas que rendir cuenta al pueblo boliviano después de las elecciones nacionales. Reinaldo, quiero hacerte la siguiente pregunta. Me están pidiendo por las redes sociales, te están siguiendo a ti y a Adolfo. Lo siguiente, mira, según el transcurso de la semana, el ministro Murillo, Arturo Murillo, lo diremos así mejor, instruye y hace un pequeño énfasis en lo siguiente de manera textual. Dice, aquel que intente hacerse el vivo con la seguridad del país, escuchen bien, puede estar seguro que nosotros, como lo hemos hecho estos 9 meses, lo vamos a seguir haciendo, vamos a dejarlos donde deban estar, advirtió. ¿Cuál es tu criterio respecto a este tipo de texto que él dijo en los medios de comunicación? Esto lo dijo el ministro Arturo Murillo. Mira, en el transcurso de la semana dijeron que los sectores sociales se iban a movilizar porque no estaban de acuerdo con lo que había emitido el Tribunal Supremo Electoral, y así responde el ministro Arturo Murillo. Reinaldo Ezequiel, ¿cuál es tu análisis respecto a ese texto que dijo el ministro Arturo Murillo? Soraya, y para todos que quisieron que hacerme esa pregunta, como persona, yo creo que todos somos los mismos, ¿no? Sino que el Señor se le ha subido el poder del gobierno y piensa que, yo le voy a decir, así como traicionaron a Evo Morales, así como traicionaron al presidente Evo Morales, así va a ser traicionado él. En esta vida, tarde o temprano, así de sencillo, el mundo da vueltas. Y yo le digo al Señor, atrás de todas esas familias que está haciendo daño a este señor, porque a mí me la hicieron, a mí me metieron preso por ayudar a la gente, por repartir fruta, a mí me la hicieron. Pasé días negros en tema atrás de las rejas por ayudar a mi gente, a la gente que verdaderamente necesita. Pero ¿saben qué más hacerme daño a mí como masista? Hicieron daño a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros del movimiento al socialismo que estaban preocupados por el tema que me habían hecho. Y eso, tarde o temprano, se llega a pagar en esta vida o en la de arriba. Entonces yo creo que el Señor hace diferentes declaraciones y agrede, ¿no? Agrede a diferentes sectores sociales. Desde decir que todo el trópico de Cochabamba son un par de traficantes, cosa falsa. Yo he ido,
Yo he invitado a un montón de políticos, agarremos el trufi, vámonos al trópico de Cochabamba y van a ver que ahí sí la gente se trabaja, siembra, cosecha. Yo le digo, porque yo me traje 2 toneladas de fruta para repartir a mi gente. El señor agrede al tema de nuestras medicinas tradicionales. En Bolivia tenemos muchas medicinas tradicionales que son nacientes con nuestro estado plurinacional. Estamos hablando de eucalipto, la manzanilla, huirahuira y un montón. Y el señor, con decir que el huirahuira, o la gente que cree que el huirahuira va a curar la enfermedad del coronavirus, es estúpida, y demás argumentos que él lo maneja, yo creo que está agrediendo a esa gente de esos sectores, ¿no? Y el señor... ¿Ustedes se sienten agredidos por esa discriminación que él tiene con ese tipo de referencias que él hace notar a los medios de comunicación? No nomás yo, Soraya, no lo tomemos como Reinaldo Ezequiel, el masista aludido, no. Esto refleja el atropello a todo el pueblo boliviano. Persigue a periodistas, y los periodistas no son del movimiento al socialismo. Lo dijo Apodaca, que es candidato de otro partido político. Persigue a políticos en contra de él, o los que no comparten su idea, que es del movimiento al socialismo. Persigue gente de organizaciones sociales, persigue a aquel que no comparta sus ideas, y eso está mal, no solamente a los del movimiento al socialismo, sino que el señor, las veces que abre la boca en los medios de comunicación, es para lanzar odio, para escupir odio. Yo lo dije en un medio de comunicación y lo voy a volver a decir. El señor Arturo Murillo, que yo respeto como cualquier autoridad, pareciera que ha vivido un trauma cuando era niño. Lo digo yo y lo vuelvo a sostener. Parece que ha tenido un trauma en niño, que hoy, cuando ya ha crecido, trata de vengarse con ese trauma, ¿no? Y agredir a la sociedad en todo momento que él puede, escudándose en el cargo de ministro de gobierno, pero no todo el tiempo va a ser ministro de gobierno. Lo sabe Apodaca, lo sabe el pueblo boliviano. Tarde o temprano ese ministerio va a llegar a otras manos y el señor va a estar ahí, como Apodaca, como yo o como cualquier ciudadano, y ahí va a estar en la silla de los castigados, tarde o temprano. Gracias, Soraya. Adolfo, respecto al contexto que hemos comentado sobre la intervención, el mensaje que dio el ministro Arturo Murillo, ¿cuál es la postura de Adolfo Apodaca? El señor Arturo Murillo debe ser de lo más desgraciado que le ha pasado a Bolivia. Es lo más atroz y lo más perverso que tenemos hoy por hoy. No sé, quizás lo podríamos comparar con Luis Arce Gómez, ¿no? Porque este señor no solamente que se ha atrevido a decir o amenazar de esta manera, y no solamente hace pocos días atrás dijo de que tenía o que tiene municiones, gases lacrimógenos para 6 meses. A este sinvergüenza, que por desgracia lo tenemos de autoridad, quisiera preguntarle, ¿cuántos muertos vas a aguantar? ¿Cuántos muertos vas a aguantar, Arturo Murillo? ¿Cuántos muertos? ¿Te vas a llevar 50? ¿Te vas a llevar 100? ¿Te vas a llevar 200? ¿Cuántos te vas a llevar? Te garantizo que no vas a aguantar mucho. Te lo garantizo. Y espero que tengas la misma valentía que ahora tenés con poder, rodeado de la cúpula de la policía y con la plata de nuestros impuestos, con la plata de los bolivianos. Espero que tengas la misma valentía y te quedes en Bolivia y asumas todos los cargos que van a ir contra vos, porque no tenés otro lugar donde pasar el resto de tu vida que no sea Chonchocoro. Ese es tu lugar. Entonces, espero que tengas esa misma verborragia, esa misma prepotencia con la que nos hablas a los bolivianos para poder aguantar todos los juicios que van a caer en tu contra. Entonces, no creo que tenga mucho tiempo más de libertad este señor, y los bolivianos tendremos que tener la valentía, el coraje, como siempre lo hemos tenido, para seguir adelante y entender claramente de que todo tiene un tiempo y este gobierno no va a ser eterno. Ningún gobierno va a ser eterno
si quiere prepotencia, si tiene violencia y si quiere pisotear la Constitución y las leyes. Ya lo vio el señor Evo Morales y lo va a ver cualquier otro gobierno. Por lo tanto, no creo que ese sea el camino. El camino que hoy debemos de tomar los bolivianos es el de la unidad, es el del amor, es el del respeto, es el de los acuerdos. Nosotros somos del Frente para la Victoria y nuestro único interés y motivación es basta de estar en este círculo vicioso de agresiones, de corretearse el uno al otro, de muertes. Basta. Bolivia no puede seguir, sale el uno, entra el otro, lo corretea al otro, entra el otro, lo corretea. No puede continuar así. Tiene que retornar la pacificación genuina. Y eso es hablando. Yo lo he dicho muchas veces. Nosotros amamos a los bolivianos todos. A los del Chapare, a los campesinos, a los indígenas, a los que tienen plata, a los que no tienen, porque todos somos bolivianos. En cuanto y en tanto existan estas diferencias de que unos son más que otros, no vamos a salir de este círculo nefasto, de destruirnos el uno, de tener violencia el uno y el otro. Por eso es que este tipo de declaraciones de una autoridad realmente da vergüenza y es totalmente deplorable. El señor Arturo Murillo y seguramente su aparcero, el señor López, no van a salir impunes de esto. Van a pagar todo el daño que le han hecho a los bolivianos. Y les garantizo una vez más, señor Arturo Murillo, que no tiene nada de señor usted no va a aguantar muchos muertos. Así tenga la prepotencia y tenga lo que usted quiera. No va a aguantar los 6 meses que dice, se lo garantizo. Usted va a ir a Chonchocoro. Adolfo, permítame la siguiente pregunta que me piden hacerle a través de las redes, ¿me escucha? Es la postergación. ¿Qué opina Adolfo Apodaca de la postergación de las fechas de elecciones? ¿Será que hay otro fondo oscuro o buscan el retraso para postergar la fecha por algo que tienen planificado? ¿Por qué creemos también actúa de diferente forma? ¿Por qué se pronuncia y dice que Salvador Romero es un niño, igual el MAS? ¿Nos puedes decir algo al respecto, por favor, dentro del contexto que habíamos mencionado anteriormente? Por supuesto. Hay dos situaciones que se están llevando adelante conjuntamente, ¿ya? Hay una situación que es la de este gobierno nefasto, que no quiere retroceder y que quiere continuar. Parece ser que por detrás existe entre ellos, no sé, en su cabeza de ellos, porque en la cabeza de los bolivianos no hay ninguna de esa sensación, pero en su cabeza de ellos parece ser que creen que teniendo más tiempo van a mejorar su imagen y van a tener mejor posibilidad de llegar a una elección. O sea, la gente se va a olvidar de que les robaron en los respiradores, que la gente se va a olvidar de que Arturo Murillo lo mandó a los policías a que lo correteen, a que le cobren multas, a que le quiten su libertad, que amenazó a los periodistas, que hicieron todos tipos de fechoría, corrupción por todos lados, Entel, BOA, yacimiento, comprando. No se olviden, ¿no? En el Ministerio de Educación le pagaban por los cargos 10.000 bolivianos y ahí sigue el sinvergüenza de Cárdenas. En fin, todas esas atrocidades piensan, parece ser, hay un grupo que debe pensar eso, que con más tiempo van a mejorar su imagen. No va a pasar eso. Van a perder su sigla ustedes. Ustedes no van a sacar ni el 3%. Esa es la realidad. Se van a ir al tacho. Ustedes no tienen ninguna legitimidad, lo vuelvo a repetir. Primero, esa es una parte. La otra parte, existe un grupo que es esta gente que está alrededor de Camacho principalmente, que tienen en la cabeza esos extremos que ya no existen, que son minúsculos, que hay, pero son pequeños, que hoy por esas situaciones de la vida, responsabilidad total del movimiento al socialismo, responsabilidad total del MAS por haber pisoteado el voto. Ahora esos grupos raciales, corruptos, llenos de odio, están ahí creyendo que su discurso vale en Bolivia, cuando nadie quiere esos discursos, y estos son los que quieren anular las elecciones, tirar al tacho la institucionalidad y todo, porque supuestamente ellos están preocupados por la salud y les vale un comino la salud, ¿no? Entonces, estos grupos también están en esa línea. Entonces, esas dos líneas, la del mayor tiempo que quieren los demócratas y los otros que quieren todo, destruirlo todo, están congruyendo en esto de que están queriendo prorrogar este gobierno nefasto. ¿Qué es lo que debería suceder, Soraya? Debemos de tomar en cuenta lo que está pasando. Considero yo
que este traspaso de fechas, dentro de los parámetros, vamos a creer, tendremos esa parte de decir, bueno, le creemos, ¿no? El beneficio de la duda. Vamos a creerle. 18 de octubre, ultimátum. No hay más. Se aprueba, se lleva adelante las elecciones y pare de sufrir. ¿Qué Adolfo, sucede? Si Adolfo, no pero dice el vocal Salvador Romero que si hay una segunda vuelta lo llevarán a cabo el 26 de noviembre. Imagínate el espacio de tiempo. ¿Qué opinan ustedes como Frente para la Victoria por Santa Cruz? O sea, si nos ponemos a ver, un retraso es más plata, es más gasto para el Estado, obviamente para el pueblo. No, lo que ha hecho Salvador Romero está dentro de los márgenes legales desde el punto de vista de una convocatoria. No nos olvidemos, la ley establece claramente de que una vez que se hacen las elecciones, tiene 45 días si hay segunda vuelta. Si usted contabiliza los días, son más o menos esos 45 días hasta el 29 de noviembre. Lo que no puede pasar, Soraya, es que 2020 terminemos sin un presidente electo constitucionalmente y legítimamente. Eso no puede suceder. Si no sucede, si este gobierno tiene la intención y está apoyado, socapado por los disfrazados del comité y de Camacho, de no querer llevar adelante elecciones este año, va a haber una convulsión irremediablemente en el país y no sé cuántos muertos tendrá el valor de asumir este gobierno, yo creo que mucho. Por lo tanto, Soraya, termino con esto. Yo creo que lo correcto, y esto es aprovechando que está ahí Ezequiel, esto es un llamado al movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo debe de dejar esa beligerancia, debe dejar de lado un poco esta posición de llevar adelante movilizaciones, etcétera, y debe de tomar en cuenta lo que ha puesto en la mesa el Tribunal Supremo Electoral, que es las elecciones el 18 de octubre. Yo creo que debe de tomar esa posición por dos razones. Primero, porque políticamente a ellos no le favorece nada estar en esas confrontaciones. Pero sobre todo, al país, de alguna manera, también le va a dar un poquito de respiro porque han logrado posicionar, se quiera o no, que existe mayor peligro en este tiempo. De todas maneras, cualquiera sea la situación, el país tiene que entender que las elecciones se hacen este año y este año terminamos con un gobierno electo democráticamente. Ese debe ser el tema de fondo. Por eso, nuestro pedido es a la Asamblea que lleve adelante, que analice y que tome en cuenta esta sugerencia del Tribunal Supremo Electoral, que por si acaso no es una imposición, debería de ser tomada como una sugerencia, porque como le dije anteriormente, legalmente se tiene que llevar adelante a través de una ley. Y es correcto que sea así, porque si no estamos violentando todo, ¿no? Por lo tanto, nosotros apoyamos que se lleve adelante el 18 de octubre, creemos que ese es el límite y creemos que el movimiento socialismo debe darle curso y debe de evitar estas confrontaciones que no le harían bien al país. Bien, para todo el público que nos está viendo y para todo el país a través de la página oficial Candiré, este es el programa de Lucha Democrática, un espacio de análisis político, económico y social. Gracias a todas las personas que nos están viendo y nos están siguiendo a través de Facebook. Así que vamos a darle la palabra a Reinaldo Ezequiel con la siguiente pregunta que me están pidiendo hacerle. Los activistas, Reinaldo Ezequiel, mencionan que este tiempo de alargue harán todo lo posible para realizar la eliminación de la sigla e inhabilitar la postulación del señor Luis Arce Catacora. ¿Hay algún temor que suceda esta figura política de aquí en adelante? ¿Cuál es la postura de Reinaldo Ezequiel y el movimiento al socialismo en esta etapa? Yo veo una frustración de los partidos perdedores. Los que piden la anulación de la sigla del movimiento al socialismo son los perdedores. Y se ve una clara muestra que los partidos que tienen menos del 5%, estoy hablando así, en las encuestas están pidiendo que se suspenda la sigla del MAS. Vemos una desesperación. Ese rato decía Apodaca, el movimiento al socialismo tiene que dejar de presionar. Nosotros, Apodaca, nosotros no pusimos la fecha del 6 de septiembre. Nosotros no agarramos y le pusimos una arma al señor Romero para que ponga esa fecha. E incluso la fecha de elecciones nacionales
era más antes, si usted se acuerda, señora Podaca, no me acuerdo ahorita la fecha, pero era más antes. Y el señor Romero, junto con este gobierno, porque según, entre paréntesis, los picos más altos están aquí, lo volvieron para el 6 de septiembre. Y nosotros como movimiento al socialismo lo hemos aceptado, pero tampoco puede, Apodaca, nosotros no somos niños, usted no es juguete, el pueblo boliviano no somos sus chiquillos de este gobierno. O sea, después de octubre, falta que digan, seguimos en los picos más altos y vamos a suspenderlo hasta diciembre. Seguimos los picos más altos y para el año. No, pues no es así. Yo creo que una institución como es la Corte Electoral tiene que ser así. Tiene que ser así. Si ellos han puesto, porque ellos la pusieron esa fecha, se sentaron con los partidos políticos y sacaron ese acuerdo. O me equivoco, o yo estoy diciendo que el movimiento impuso, no. El movimiento al socialismo fue uno de los partidos que participó de esa reunión y consensuaron la fecha junto a la Corte. Y entonces se debería haber llevado. Más allá, Soraya, de los movimientos sociales, de los activistas, que van a... Yo les digo una cosa. Todo aquel que esté denunciando a este gobierno, ahora lo llaman más. Todo. Ahorita Podaca ya es masista, por decirle su verdad a este gobierno. Y si mañana va a hablar otro político en contra de este gobierno, también es masista. Si un papa, un cardenal habla lo malo que está este gobierno, también había sido papa masista, también había sido cardenal masista. O sea, han llegado a ese nivel y a nosotros no nos preocupa, Soraya, no nos preocupa, porque esos son desesperados de perdedores, vuelvo a decir. Una cosa es entrar por la ventana a hacer gobierno, como están haciendo este gobierno. Y este gobierno no solamente es señora Yanine Áñez, Soraya, y el pueblo tiene que saber, en este gobierno se han repartido como su casa, como su agencia de empleo este gobierno. Han asaltado todo la derecha, por no decirlo así, al 100% de la derecha, están en este gobierno. Se han repartido las aduanas, se han repartido BOA, se han repartido nuestras instituciones públicas. Entonces, no digan que solamente es Juntos o la señora Yanine, no. Sabemos que en el tema, por ejemplo, del señor Fernando Camacho, hasta el día de hoy no se ha solucionado o no se la ha citado para que dé y rinda cuentas con la grande deuda que tiene en impuestos nacionales. Y eso no es una denuncia que la estoy haciendo ahorita. Sabe todo el pueblo boliviano que el señor Fernando Camacho debe millones al Estado boliviano, o sea, a los bolivianos, y hasta el día de hoy no paga. ¿Quién dice algo? ¿Será que tiene acuerdos con este gobierno? Pues las tiene. Entonces ellos se están defendiendo. Yo, Soraya, la verdad, con esto digo que el movimiento al socialismo es uno de los partidos más grandes que hay a nivel Bolivia, representa a la gente más humilde. Como yo lo dije en un momento, Reinaldo Ezequiel no es enemigo de los ricos, pero somos más amigos de los pobres. Nosotros sí nos identificamos con la clase media para abajo, con la gente obrera, con la clase humilde, con la gente campesina, indígena. El movimiento al socialismo va a demostrar en las próximas elecciones que no hubo golpe de Estado, que el señor Evo Morales ganó en las urnas y es por ello que vamos a volver a ganar. Eso, Soraya. Bien, hemos escuchado las palabras de Reinaldo Ezequiel. El día de hoy la temática es postergación de las elecciones generales, la movilización de los sectores sociales que se pronuncian respecto a lo que ha dictado el Tribunal Supremo Electoral en esta etapa del año 2020. Para continuar, queremos escuchar el criterio o el análisis de Adolfo Podaca, candidato también. Los activistas mencionan que en este tiempo están pidiendo también la anulación de la sigla más IPCP. ¿Cuál es la posición de Adolfo Podaca? Soraya, yo he sido desde el 2014 presidente de la plataforma Primero Bolivia. He sido uno de los primeros en salir a las calles para hacer la campaña para el no al cambio del artículo 168 para que no haya la elección indefinida. He sido uno de los críticos más grandes cuando vi los actos de corrupción, de nepotismo, de pisoteo de las leyes, de manipulación de la justicia, de compadrerío, etcétera, etcétera. Porque siempre he defendido principios y valores, siempre. Este gobierno supuestamente tenía que ser el cambio, el giro, la demostración de que todo lo que habíamos luchado los bolivianos durante todo este proceso desde el año 2014, 2015,
cuando ya empezamos a ver esa intencionalidad del movimiento al socialismo de pisotear todo tipo de jurisdicción, de Estado de Derecho, y latentemente ya cuando ocurrió en el año 2017, entonces nosotros dijimos, no es posible que un gobierno de esa manera continúe en el poder. Y Reinaldo tiene que entender y hacer un mea culpa, porque el movimiento al socialismo es el responsable de esta situación catastrófica que estamos viviendo. Son responsables porque nos han llevado a una situación tan caótica que hoy tenemos a este gobierno de porquería, porque ustedes no respetaron el 21F, porque ustedes no respetaron la Constitución, no respetaron las leyes, porque ustedes decidieron de manera tesuda, deshonesta, tomar acciones creyendo que nunca se iba a perder ese porcentaje que tenían tan importante de la población de apoyo. Y eso no es así. La población se cansó de ver eso. Y por lo tanto, hoy tenemos un país dividido, porque tienen en la mente que el movimiento al socialismo hizo todo tipo de fechoría, y ahora también tienen en la mente lo que está haciendo este gobierno, y están entre la espada y la pared, no saben a quién elegirse. Y yo quiero decirles que los bolivianos no podemos vivir así. No es posible. Está demostrado lo que ha hecho el MAS en 14 años, que ha destruido todo lo poco que teníamos de institucionalidad. Y está demostrado lo que ha hecho en pocos meses este gobierno nefasto, que ha destruido todo y ha abusado aún todavía más. Por lo tanto, hoy los bolivianos tenemos que pensar de que existen alternativas para el país. Existe el movimiento al socialismo, que todos ya sabemos, la porquería de la partidocracia, Camacho, Mesa, Giannini, Tuto, que son la misma porquería, y existe el partido Frente para la Victoria a la cabeza del pastor Chi Yun-chung, que tiene otra visión, que no está ni con uno ni con otro, porque nosotros tenemos una posición de unidad, de congruir a construir un país sin estar discriminando ni a uno ni a otro y dándole propuestas alternativas al país, que es lo que necesita. No es posible que sigamos viviendo entre el SIDA y el cáncer. No podemos vivir así los bolivianos. Tenemos que darle otra alternativa, y esa es la que nosotros estamos proponiendo. Por eso es que el país hoy tiene que analizar como nunca antes a dónde va a dar su voto. No es correcto que se le obligue al gobierno, el gobierno obligue, induciendo a un voto inútil, que digo yo, y tampoco es correcto venir a decir que nosotros hemos hecho mejor o más o representamos a los pobres, cuando no es así. Nosotros queremos darle soluciones al país y una alternativa diferente. Por eso es que nosotros estamos participando. Adolfo, lo siguiente, está bien tu intervención. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Mira, los sectores sociales han ido pronunciando, ¿cierto? Los sectores. La COP y los dirigentes del Trópico de Cochabamba piden respetar la fecha y piden que se retracte el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuáles serían los criterios de las reacciones de los sectores sociales que defienden el 6 de septiembre? ¿Existirá convulsión en Bolivia, Adolfo? Sin lugar a duda, hay una fuerza que representa el movimiento al socialismo importante. Creo yo que estas organizaciones que hoy se están manifestando tienen esa posición firme de apoyar al movimiento al socialismo. No le hace bien a la democracia entrar en confrontación. No le hace bien a la democracia hoy por hoy tomar una actitud de violencia. Creo yo que más ganan posicionando los acuerdos, los pactos, ¿no? Está claro que a este gobierno le vale un pepino aquello. Ya lo ha demostrado, no ha respetado el acuerdo que se hizo para el 6 de septiembre. Pero considero que el 18 de octubre sería la fecha límite y el ultimátum que tiene este gobierno. Todos los bolivianos, no solamente los que van a movilizarse o quieren movilizarse en estos días, todos los bolivianos, una gran mayoría, obviamente hay un resabio pequeño que manejan, están ahora en el poder, son conscientes de que
no hay más, no hay más oportunidades para este gobierno, no hay más. Entonces, llevar o acelerar eso no es sensato ni correcto. Más allá de las estupideces que habla este señor Burrillo, que tiene la boca más grande que su cerebro y que dice cualquier cosa a los bolivianos. Más allá de eso, tenemos que pacificar el país y tomar una posición de aguantar. El 18 de octubre es una fecha sensata, definitiva. Respetémosla, pongámosla en la mesa y respetémosla. Queda avisado este gobierno de que si no sucede eso, no solamente los movimientos sociales que hoy se están manifestando, el pueblo entero va a salir. El pueblo entero va a salir. Y ahí, ni aunque tenga balas para 6 meses, no le va a alcanzar. Y vamos a ver dónde va a ir a correr ese sinvergüenza que nos ha hecho tremenda amenaza. Esa sería Bien, la posición. continuando con la siguiente pregunta. ¿Tendrá fuerza el sector social para hacer que el Tribunal Supremo Electoral se retracte con la postergación de la fecha, Reinaldo Ezequiel? ¿Los sectores sociales tendrán fuerza? Es el poder, pues, ¿no? Es el poder. No se olviden que estos mismos, vamos a hacer un recuento, y sabe Apodaca, si sabemos de historia de nuestra amada Bolivia, estos mismos sectores sociales que hoy en día se están manifestando para que se respete el 6 de septiembre, son los mismos que han correteado al señor Goni Sánchez, ¿no? El señor que era presidente del señor Carlos Mesa. Entonces, cuando hicieron en Octubre Negro, no sé si se acuerdan, está en la historia, está en YouTube, está en Facebook, en toda nuestra historia de Bolivia. Estos mismos sectores fueron los que hicieron que este señor se vaya fuera de Bolivia, ¿no? Por abuso de poder, por el tema de que reprimía al pueblo boliviano. Y una cosa que voy a hablarle a Podaca. Apodaca, el tema de querer agredir al movimiento al socialismo tampoco te va a ganar más puntos para tu partido. ¿Por qué? Porque de ahí parta la democracia. Algo que me gustó, Apodaca, cuando me dijiste que fuiste uno de los primeros en salir, que por el tema de que el ego, que el gobierno del MAS hacía lo incorrecto y demás, eso era tu lucha democrática, la tuya y de tu agrupación, de tu organización. Estas mismas organizaciones están haciendo lo mismo. Democráticamente, su derecho a la democracia están yendo a pedir en las calles, porque lastimosamente con cartas o con entrevistas, este gobierno no hace caso. Entonces están en todo derecho de ir y manifestarse democráticamente, de pedir el derecho que se respete el 6 de septiembre. Entonces, Soraya, nosotros como Movimiento al Socialismo volvemos a decir, nosotros no estamos convulsionando como partido el tema del país, no, más lo contrario, nosotros sabemos como Movimiento al Socialismo que este es el momento de que toda Bolivia, los 9 departamentos, nuestras provincias, nuestros municipios, nuestros indígenas, todos nosotros tenemos que volver a levantar nuestra Bolivia, tenemos que volver a recuperar lo que se nos ha quitado mediante un golpe de Estado. Y no lo vamos a hacer haciendo paro como lo hizo el señor Fernando Camacho en la Rotonda. Ojo, lo vamos a hacer con el voto del mismo pueblo. Nosotros no vamos a agredir a ningún otro partido que esto fulano, mengano, sotano, no. Nosotros el Movimiento al Socialismo vamos a irnos a las urnas y ahí es donde vamos a ganar. Sí, me permite, con todo respeto, quiero hacer una consulta. Si el Movimiento al Socialismo llega a perder en los comicios, ¿ustedes lo van a aceptar de manera cuerda, respetuosa, sin provocar convulsiones sociales ni nada por el estilo? El tema de nosotros perder en las elecciones no podemos hablar, pero sí sabemos, y no solamente porque nosotros hagamos encuestas, sino las encuestas las hacen algunas empresas privadas, ¿no? Entonces nosotros estamos en un nivel alto de apoyo, se escucha, Soraya, yo quiero esto, es como le dije hace rato, ¿no? El hecho de que Adolfo tenga la misma lucha o el mismo pensamiento por este gobierno abusivo no significa que sea del movimiento al socialismo, pero hay mucha gente, Soraya, que se identifica en estos tiempos con el MAS. ¿Qué es lo que teníamos antes y qué es lo que tenemos ahora? ¿De qué sirvió la lucha de los 21F, no? Y nosotros como movimiento, Soraya, vamos a respetar
cualquiera sea el resultado de las elecciones nacionales. Pero ojo, Bien. no vamos a decir que somos los perdedores, ojo, ¿no? Que tampoco estoy diciendo que vamos a ser los perdedores. El pueblo boliviano es sabio y va a saber por quién va a apostar en las próximas elecciones, Soraya. Bien, buena intervención. Vamos a continuar con Adolfo Apodaca. Respecto a lo que dice Reinaldo Ezequiel, ¿cuál sería tu criterio? Él en ese momento está refiriéndose a las elecciones. Adolfo. Yo creo que el movimiento socialismo tiene que tener un mea culpa, tiene que entender que son responsables de lo que ha pasado, tienen que asumir lo que han hecho de manera incorrecta y tienen que, por supuesto, dar la cara para ello. Lo que ha pasado en Bolivia hoy es terrible. Dio todas las razones el movimiento al socialismo con todas las fechorías que cometió durante 14 años. Si Reinaldo está de candidato hoy, es justamente porque esos parásitos que estaban dentro del movimiento del socialismo, muchos de ellos ya no tienen influencia y hoy tiene ese lugar Reinaldo. Porque si esos parásitos que estaban antes y que le hicieron todo el daño internamente, y eso es una revelación para ellos, estuvieran, seguramente Reinaldo estuviera todavía agitando banderas y gritando, pero no estuviera en las listas. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es luchar por una democracia desde los principios, no desde la persona, Reinaldo. Defender a Evo Morales no genera nada. Hay que defender principios y valores. Hay que defender lo que es correcto, no la cara de nadie. Por eso es que yo tengo la altura suficiente y necesaria para mirar a cualquiera, porque nunca, jamás en mi vida voy a posicionar a una persona. Voy a posicionar principios, valores. Hemos sido tajantes contra todos aquellos que han cometido corrupción, vamos a seguir siéndolo. Hemos sido tajantes con los que pisotearon la Constitución, vamos a seguir siéndolo. Hemos sido tajantes con todos aquellos que han puesto a sus parientes, amigos y han saqueado el Estado y lo vamos a seguir haciendo. Eso se llama respetar principios y valores. El problema en nuestro país es que quieren llevarnos a pelear por si es más bonito uno u otro, cuando lo que nosotros queremos son gobiernos justos. Y por eso es que nosotros consideramos que hoy en día lo que está sucediendo en el país es catastrófico, es lapidario, es lo peor. Es como que estuviéramos en el sartén y nos fuimos a la brasa. Estamos peor. Entonces, tenemos que cambiar. Y la unidad, querido Reinaldo, no se maneja en esa manera de buscar la confrontación y la violencia. Yo entiendo que los movimientos sociales y todos tenemos derecho de manifestarnos, pero en este momento tengamos por lo menos el beneficio de la duda, tengamos el beneficio de la duda. Yo sé que todo esto que se ha generado con este gobierno no se puede pensar nada positivo aparentemente, pero creamos por última vez de que el 18 de octubre va a ser una fecha inamovible y que todos vamos a ir a las urnas y vamos a tener una fiesta democrática y por fin nos vamos a librar de esta pesadilla catastrófica que tenemos con este nefasto gobierno. Pero convulsionar el país no es la salida. Movilizarse y llevar a la confrontación no es la salida. La salida siempre va a ser el diálogo, siempre van a ser los acuerdos y creamos por una vez más de que ahí va a estar la solución. Democrático es, por supuesto, manifestarse y todos lo vamos a hacer, pero hoy necesitamos pacificar el país y necesitamos darle certidumbre, necesitamos darle coherencia. Ustedes tienen la asamblea, esta es la oportunidad para demostrarle que no están en la línea de la violencia, que están en la línea de la cordura. Los únicos violentos son los bravucones estúpidos que están ahí gritando y amenazándonos a la cabeza del ministro de Defensa y de Gobierno. Entonces, considero que los bolivianos tenemos que tener una posición centrada, honesta, de respeto a los valores y a los principios, como siempre. Y, por última vez, tengamos la certeza de que el 18 de octubre va a ser el día democrático que tanto anhela el país y que nunca más cometeremos el error de poner a gente que pisotea la Constitución, las leyes, que hace del Estado su chaquito o que hace del Estado su caja para utilizar los bienes como le da la gana. Ese es el fondo y eso es lo que nosotros como Frente para la Victoria proponemos a la cabeza del doctor Chi Yun-chun. Bien, para continuar, respecto a la exposición que tuviste, Adolfo,
Vamos a seguir con la siguiente pregunta, pero no sin antes saludar a todas las personas que nos han visto, decirles que no se olviden dar like y compartir toda nuestra programación a través de la página Candiré Noticias. Y para terminar, la última pregunta que vamos a lanzar antes de cerrar el programa. Reinaldo Ezequiel, ¿vivimos en democracia? No vivimos en democracia. Esa democracia nos los han arrebatado después del golpe de Estado. Hoy en día uno no puede expresarse, te meten preso, uno no puede salir a trabajar porque te meten preso, uno no puede decirle la verdad a este gobierno porque te acosa, uno no puede denunciar a este gobierno porque ya te hacen proceso, te arman como lo han armado a diferentes medios de comunicación. En Bolivia no hay Estado de Derecho, en Bolivia no hay democracia. Vuelvo a decir, la única democracia va a ser cuando recuperemos en las próximas elecciones el Estado de Derecho y la democracia, ¿no? Junto a nuestra economía y lo que teníamos antes. Eso, Soraya, yo quiero recalcar, muy bien. el movimiento al socialismo siempre, por encima de cualquier cosa, va a estar siempre por la unidad, por la hermandad del pueblo boliviano. Bien, continuando, queremos darle la palabra a Adolfo Apodaca para que nos pueda decir lo siguiente. ¿Vivimos en democracia, Adolfo Apodaca? Este gobierno tiene un prontuario de delitos. Los que hoy están al mando y ostentan el poder tienen que ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos y las garantías individuales consagradas en la Constitución, uso indebido de influencia, negocios incompatibles con el ejercicio de sus funciones, resoluciones contrarias a la Constitución, anticipación o prolongación de funciones, concusiones, acciones, soborno, cohecho, uso indebido de bienes y servicios del Estado, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento de particulares en desmedro del Estado, malversación, beneficio en razón del cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Si esos delitos hoy son responsables los nefastos sinvergüenzas que están en el poder a la cabeza de la señora Yanine Áñez y sus dos ejemplares más perversos e infames son el señor Arturo Murillo y el señor López, la respuesta creo que la tiene con total claridad la población. No es un gobierno democrático y estamos ante un gobierno perverso como nunca hemos tenido en la historia democrática del país desde 1988. Bien, para concluir el bloque y cerrar el programa, gracias, querido Adolfo. Vamos a darle la palabra a Reinaldo Ezequiel. ¿Algún mensaje que le puedas dar a toda la población, a todo el país que te está viendo en este momento? Tal vez un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad. Claro que sí. Un saludo revolucionario a toda esa gente que nos está viendo en estos momentos. Los tiempos de Dios son perfectos, Soraya. Los tiempos de Dios son tan perfectos que en las nuevas elecciones que se vienen, el pueblo boliviano va a volver a respirar, va a volver a la vida, va a volver a la democracia, va a volver a recuperar la economía y esos tiempos cuando el boliviano vivía feliz, cuando comía 3, 4, 5 veces al día y hoy lamentablemente hay familias que no pueden comer ni una sola vez. Esos tiempos van a volver, tienen que volver, pueblo boliviano. Unidos todos venceremos en las próximas elecciones, todos a votar por el movimiento al socialismo, porque es el único partido que verdaderamente va a sacar de esta crisis, de esta terrible situación que está pasando nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Bien, le vamos a dar la palabra ahora a Adolfo Apodaca, un mensaje de esperanza, de unidad que le pueda dar al pueblo boliviano que lo está viendo en este momento, Adolfo. Bolivia no tiene 8 opciones u 8 alternativas dentro de la hoja electoral. Bolivia solamente puede elegir entre 3 opciones. El movimiento al socialismo y sus 14 años nefastos, los cuales nos llevaron a esta crisis social, política. Los sinvergüenzas que destruyeron el país en los años 80, 90 y que hoy están ostentando el poder, que son socios y que son lo mismo, es decir, Camacho, Mesa, Yanine, Tuto, que son la misma cosa, estas suchas que quieren beneficiarse de lo que hay en el Estado, y
el doctor Chi Yun-chung, que no pertenece a logias, que no pertenece a grupos de poder, que no tiene ningún vínculo con ninguna estructura que quiera imponerle cosas y que simplemente quiere traer unidad, paz. Los bolivianos tenemos que darnos hoy la mano, tenemos que abrazarnos, tenemos que decirle, por ejemplo, con total sinceridad a los hermanos campesinos, a los hermanos indígenas, ustedes son bienvenidos, ustedes son nuestros hermanos. Nosotros nos sentimos identificados con ustedes, con la huipala, con la bandera nacional. Nosotros amamos a todos los hermanos bolivianos, queremos lo mejor. No pueden ustedes sentirse entre el SIDA y el cáncer, entre el movimiento al socialismo y Camacho, Mesa, Yanine y Tuto, que son la misma porquería. No, hermanos bolivianos, tenemos que darnos la oportunidad de tener un gobierno de propuestas, una alternativa real y verdadera, con gente que tiene principios y valores, que no defiende personas, que defiende el principio de la honestidad, de la integridad, del amor, de la lealtad, y que quiere lo mejor para todos. Esa es la Bolivia que nosotros queremos. No podemos seguir en este círculo vicioso de confrontación, de guerra, de confrontación, de guerra. Bolivia necesita pacificar, necesita tener una esperanza y avanzar. Y eso es lo que lo proponemos con el doctor Chi Yun-chung a la cabeza. Dios los bendiga. Bien. Es un gusto conversar con ustedes. Bien, vamos a cerrar el programa, no sin antes de indicarles que la temática de hoy fue elecciones generales, la postergación y las movilizaciones que están pronunciándose los sectores sociales el día de hoy y todo el transcurso de la semana. Esas son las dos variables de la semana. Yo agradecerles a las personas que hemos invitado el día de hoy, que es Adolfo Apodaca, a Reinaldo Ezequiel, que ellos son candidatos por diferentes partidos. Bueno, yo agradecerles a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y bien, estaremos con ustedes el próximo domingo a la misma hora, a las 8 de la noche, con nuevas temáticas de la coyuntura, análisis político, económico y social. No te lo puedes perder acá en Lucha Democrática, que este es un espacio dedicado para ello. Bien, un saludo para todas las personas que nos siguen. No se olviden dar like y compartir todo nuestro contenido, toda la información que colgamos a través de nuestra página de Candiré Noticias. Muchas gracias y esto será hasta la próxima. Chao Soraya, chao Rolando, bendiciones. Chao, chao Adolfo, saludos Soraya y hasta la victoria siempre. Fue un gusto. Hasta el próximo programa.